Bien, campeón, el día de hoy vamos a ver el tema de cinética química, ¿sí? Recuerda, el tema que vamos a ver el día de hoy, repito, corresponde al tema de cinética química, por si acaso, cinética química. A ver, campeón, rápidamente por acá. Ahí tenés, mira acá. Jóvenes, cuando hablamos de cinética química, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, campeón, a aquel tema que nos va a permitir calcular, por ejemplo, ¿qué cosa? La velocidad de una reacción, aquel tema que nos va a permitir calcular cuáles son los factores que modifican la rapidez de una reacción. En pocas palabras, ya no nos importa tanto cuánto es que se va a formar, cuánto es que va a reaccionar, sino en qué tiempo lo hace, qué tanto tarda, qué tiempo no tarda, o qué tengo que hacer yo para modificar la rapidez, ya sea más lento o más rápido, o sea, para yo tener el control. Todo ese dinamismo, todos esos mecanismos de reacción que me estudia la famosa cinética química. Hay un concepto, mejor dicho, hay una teoría que te indica cuándo es que hablaremos de una reacción o no. Y ahí viene el concepto de la famosa teoría de choques efectivos. Señores, para que ocurra una reacción, escúchame, para que ocurra una reacción, las moléculas deben chocar entre sí. Pero yo te hago una pregunta, ¿cualquier tipo de choque genera una reacción, sí o no? Háblame, te escucho. Respuesta, no. Solamente algunos choques. ¿Quiénes son esos choques, campeón? Los choques efectivos. Entonces voy a empezar así, ¿ah? ¿eh? Jóvenes, cuando hablamos de los choques efectivos, esa teoría estamos hablando de lo siguiente, que para que ocurra una reacción, jóvenes, los choques tienen que ser efectivos. Es decir, no cualquier choque genera una reacción, solamente lo hacen algunos. ¿Quiénes son dichos algunos, que los choques efectivos? Entonces, digo acá, para que ocurra una reacción, química, las moléculas deben de colisionar entre sí, las moléculas deben de colisionar entre sí con suficiente energía y adecuada orientación. Con suficiente energía y adecuada orientación. ¿Sabes? Cuando los choques cumplen esos requisitos de tener suficiente energía y adecuada orientación, campeón, ¿sabes cómo se le llama acá?
choques efectivos. A esto que está acá son las condiciones de decir qué cosa, un choque efectivo. Entonces, señores, cualquier tipo de choque genera una reacción, sí o no. Háblame, sí o no. No, solamente lo hacen algunos. ¿Quiénes son los choques efectivos? Nada más, nada más. Para que ocurra una reacción, campeón, solamente lo van a realizar aquellas moléculas que choquen efectivamente. Y yo insisto, y para que choquen efectivamente, ¿qué es lo que tienen que poseer, campeón? Tienen que poseer, ¿qué cosa? Dime. Una suficiente energía y una orientación adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Tú sabes que cuando hablamos nosotros de un enlace químico, estamos hablando que se va a unir un polo positivo y un polo negativo. Similarmente, cuando hablamos de un enlace es porque ahí es consecuencia, o mejor dicho, es la explicación que se forma una reacción química. En este caso, estamos hablando que para que tenga un choque efectivo, si una molécula lo espera con el lado positivo, la otra molécula con qué lado tiene que ir, con el lado negativo, de tal manera que sea efectivo. Pero ¿qué pasaría si tienen el mismo signo? El choque sería no efectivo. A eso es que me refiero con una orientada, o sea, con una adecuada orientación, que deben tener polos opuestos, por si acaso. Profesor, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de velocidad, estamos hablando que podemos hacer algo para que esa velocidad pueda cambiar. Y ese algo se llaman los factores que alteran la rapidez de una reacción. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Factores que alteran la rapidez de una reacción. Campeón, a ver, en primer lugar, un primer factor importante es el factor naturaleza. Obviamente, para que ocurra una reacción, las sustancias deben de ser las adecuadas. Eso se llama la naturaleza de los reactantes. Eso creo que es obvio, ¿no? Eso ya creo que es una cuestión muy natural. El primer factor, ¿cuál es? La famosa que naturaleza de qué, campeón. Naturaleza de qué? De los reactantes. Dos. Jóvenes, una pregunta. La concentración, ¿importa o no importa? ¿Tú qué dices? ¿Importa? ¿Cuándo crees tú que la reacción será más rápida? ¿Cuando esté menos o más concentrada? Háblame, te escucho. Más concentrada, obviamente. Cuando esté más concentrada, la reacción, ¿cómo vendría a ser? Más rápido, es algo lógico, ¿no? Obviamente, a mayor concentración aumenta la rapidez, claro. Reaccionaría mejor una pastilla de concentración 1000 que una de concentración 500, es algo lógico, ¿sí o no? O sea, a mayor concentración, aquí, ¿no? A mayor concentración,
aumenta la rapidez. Tercero, campeón. Tercero. Sí, a mayor concentración aumenta la rapidez. Otro factor importante, ¿sabes cuál es, campeón? El factor temperatura. Una pregunta, joven. ¿Cuándo crees tú que la reacción sería más factible o la velocidad sería mayor? ¿Cuando esté más frío o más caliente? Usa tu lógica. Más caliente, obviamente. A mayor temperatura, ¿qué es lo que pasaría? Mayor rapidez, obviamente acá, ¿no? A mayor que... Cuatro. A mayor temperatura, mayor rapidez. ¿Sí? 4. Jóvenes. Importa mucho también el grado de división de las partículas. Me explico mejor. Jóvenes, la pregunta es bien simple y práctica. Escúchame bien. ¿Cuándo la reacción sería más rápida? Cuando esté menos o más pulverizado. Háblame. Claro. No siempre me gusta poner ese ejemplo. Tú tienes una pastillita, una tabletita. Si tienes una tabletita y tienes lo mismo, pero en una, ¿cómo se dice? En una cápsula, ¿cuál de los dos reaccionaría más rápidamente? ¿La tabletita o la cápsula? ¿A quién le tienes más fe, más confianza? ¿Por qué? Porque si tú abres la cápsula, está pulverizado. ¿Te das cuenta? Obviamente, ese es el juego. A mayor grado de pulverización, mayor rapidez. Entonces pongo acá, a mayor que. Pulverización, ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta? La rapidez. A mayor pulverización aumenta ¿qué cosa? La rapidez. Obviamente que es así. Y jóvenes, un factor importante también, jóvenes, ¿sabes cuál sería? El catalizador. El catalizador. Joven, ¿qué es un catalizador? ¿Ah? ¿Qué es un catalizador? ¿Qué es? Es una sustancia que modifica, háblame, campeón, la rapidez de ¿qué? De una reacción. Repito, ¿qué es un catalizador? Te escucho. Es la sustancia que modifica ¿qué cosa? Háblame, la rapidez de una reacción. Ese es un catalizador. Modifica la rapidez de una reacción. Ese catalizador puede ser de dos tipos, campeón. ¿Qué puede ser? Positivo y ¿qué puede ser? Negativo. ¿Cuándo se da un catalizador positivo? ¿Sabes cuándo es positivo, campeón? Cuando aumenta. ¿Qué aumenta? La rapidez. Aumenta la rapidez. Rapidez. No se escucha, profesor. No se escucha.
Ahora sí me escucha, ¿verdad, jóvenes? ¿Confirma? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias. Campeón, mira, a ese catalizador que disminuye la rapidez, como también se le acostumbra a llamar, es un que dime inhibidor. ¿Quién le pongo un inhibidor? El que inhibe, el que retrasa, ¿qué cosa? La rapidez de una reacción. Inhibidor, por si acaso. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes, una preguntita. Jóvenes, una pregunta así ya de tus saberes previos. Mi pregunta es simple y práctica. Señor, cuando hablamos de un catalizador, dime, finalmente ese catalizador, ¿se consume en la reacción o no se consume en la reacción? Háblame, ¿tú qué dices? No se consume en la reacción. Repito, ese catalizador finalmente no se consume en la reacción, o sea, es recuperado. O sea, el catalizador sirve como un puente, como un nexo para que la reacción se haga más lenta, pero al final de todo el proceso, ese catalizador es recuperable. ¿Sí, jóvenes? Entonces acá, un catalizador finalmente no se consume en la reacción neta. No se consume. Vamos. Señores, y cuando a ti no te digan qué tipo de catalizador es, sobreentiende, por favor, que te están hablando de qué, de un catalizador positivo. Repito. Cuando a ti no te digan qué tipo de catalizador es, campeón, sobreentiende que te están hablando de qué, de un catalizador positivo. Entiéndelo así. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más, cuando a ti no te digan el tipo de catalizador, sobreentiende que te hablan de un catalizador positivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? Dime tú, te escucho. ¿Hasta ahí? No. Ya. Hazme un gran favor. Yo voy a continuar acá, pues voy a escribir un pequeño resumen, pero por favor, me encantaría que por el momento, mientras que estoy pasando acá mi pizarrita, la pregunta 2 y la pregunta 10, hazla, para comenzar. Hazte la pregunta 2 y la pregunta 10, en ese orden, y después de eso ya, hay como 4 o 5 teóricas, si puedes hacer los otros acá, ¿sí? Mientras que voy avanzando, tú vas avanzando con la resolución, que luego te pido la clave, ¿puede ser? Bien, campeón.
Bien, campeón, ahora sí. Dame tus claves, ¿ah? ¿Puede ser? A ver. La pregunta que te mencioné un momentito, toma un poquito de mi agua. Ay, campeón. La pregunta 2. ¿Cuál fue tu clave? Te escucho, háblame. La pregunta 2. Dime, campeón, ¿cuál fue? Háblame. Te escucho. ¿Cuál? Dedito. Sí. Está en la letra D. Claro, pues joven, dice. Una reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactantes. Por lo tanto, es fácil deducir que aquellas sustancias o factores que aumentan el número de estas colisiones implicarán una mayor velocidad, claro. Pero claro, mayor cantidad de colisiones efectivas, obviamente, ¿no? De frente, marque lo incorrecto, dice. La combustión de un tronco de madera se desarrolla con mayor rapidez que la del mismo tronco, pero en acerrín. No. Claro, el de acerrín de alguna manera está más dividido, está más pulverizado, por decirlo así. Y como está más pulverizado, un acerrín tiene que reaccionar más fuertemente que quién, dime, campeón, que quién, que en este caso que el trozo de madera, ¿verdad? Sería falso. Entonces, yo pienso que esa pregunta 2, para todos, ¿ah? Para todos acá. Esa pregunta 2 de frente, vamos justificando, campeón, ¿no? Obviamente que la madera en acerrín, acá, ¿no? La madera en acerrín deberá reaccionar más que la madera en trozos, ¿no? Que la madera en trozos. Obviamente, ¿no? Por tanto, la clave es la letra dedito, ¿no? Ese es error. Incorrecto. Muy bien, muy bien. La pregunta 10, campeón, ¿cuál fue el toque? Buena pregunta, la 10. ¿Cuál? ¿Todas falsas? Ahí vamos a ver, ¿ah? Campeón, mira. Veamos esa pregunta 10, ¿qué te parece? Señale verdadero o falso según corresponde, dice acá. ¿Un catalizador positivo aumenta la cantidad de producto que se forma? A ver, escucha acá. Un catalizador positivo. Positivo. Escucha, un catalizador positivo, ¿qué aumenta, campeón? ¿Aumenta la rapidez, sí o no, jóvenes? ¿Aumenta qué cosa? La rapidez. Profesor, ¿cómo hago esto? Escucha acá. Mira, solamente quiero que te cuente acá. ¿Se ve esta por acá? Sí se ve, ¿no? Bien. ¿Cómo se calcula la velocidad de una sustancia? Bien simple, es el cambio de ¿qué? De concentración respecto al tiempo. En este caso, esto es lo que está acá. ¿Cómo se le llama? ¿Cambio de qué? Cambio de concentración. Y esto que viene cerca, dime, respecto al tiempo, ¿no? Cambio de tiempo.
Entonces, cuando hablamos de la rapidez, tú lo vas a calcular ya para cualquier sustancia el cambio de concentración respecto al tiempo. Mira, vamos a hacerlo práctico. Cuando hablamos de la rapidez, campeón, acá escucha. La velocidad sería concentración, ¿qué cosa? Final menos que concentración inicial respecto al tiempo. Obviamente que el tiempo es una constante, eso nadie va a cambiar, ¿cierto? Pero ¿qué significa que aumente la rapidez? Que aumente la rapidez, ¿qué significa, campeón? Que aumenta, ¿qué cosa? Dime. Que aumenta la concentración. Aumenta la concentración. Entonces, si tú te das cuenta, a ver, acá veamos. De productos formados. Ya, productos formados, está. A ver, campeón. Dice, un catalizador positivo aumenta la cantidad de productos que se forma. Dice de productos, productos. Voy a poner acá. Se acerca de toda la reacción, menos que acá. Si tú te das cuenta, a ver, quiero empezar contigo, a ver, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la rapidez? Si aumentamos la rapidez, ¿qué significa, campeón? ¿Qué significa eso? Dime, ¿qué significa? Que la concentración de productos, ¿cómo tiene que ser? Muy alta, ¿verdad, jóvenes? Y si la concentración es muy alta, ¿qué pasa con los productos? ¿Disminuye o aumenta? Te escucho, háblame. Aumenta. Entonces, y bacano. Por lo tanto, la concentración de los productos aumentará. O sea, se forman más productos, o sea, verdadero o falso, ¿qué sería? Verdad. Dice acá. El uso de un catalizador negativo disminuye la... Ya, jóvenes, mira bien. Para que tú te des cuenta acá, dice, eso lo hemos visto en la clase pasada. Señores, mira. Tú sabes que la energía de activación, ¿qué es? Es la energía mínima para que ocurra la reacción. Energía de activación, energía que activa. Si yo le agrego un catalizador negativo, ¿qué es lo que provoca? Que la reacción sea más rápida o más lenta. Háblame, te escucho al toque. Más lenta. Y que sea más lenta, ¿qué pasa con la energía de activación? Aumenta, ¿sí o no, jóvenes? Entonces recordemos acá, recordando, un catalizador positivo, negativo. Así, ¿qué provoca acá, dime, campeón? Disminuye, que es EA, energía, ¿qué cosa? De activación. Pero un negativo, dime, ¿qué es lo que hace, campeón? Aumenta. ¿Qué es EA? Energía de activación. Pero eso sí, escúchame. Pero lo que no cambia, ¿qué vendría a ser, campeón? El delta de H. Recuerde que la variación de entalpía o el calor de reacción, el delta de H nunca varía, porque siempre, campeón, la posición inicial y la posición final siempre van a ser iguales. Siempre van a ser iguales. Recuerda lo que vimos la semana pasada. El calor de reacción o variación de entalpía son funciones de estado. ¿Qué significa que sean funciones de estado? Que las posiciones iniciales y finales jamás van a cambiar. Entonces, con ese criterio, dice, el uso de un catalizador negativo
Disminuye el calor de... Bueno, falso, ¿no? Con respecto al calor de reacción, el calor de reacción no altera, por si acaso, sí, aquí. El calor de reacción, el delta de H no cambia, falso. Y la tercera, ¿qué te dice, campeón? Un catalizador positivo, ¿cómo se dice acá? Positivo, campeón. Disminuye el tiempo de la reacción. ¿Tú qué dices? Háblame. Lógica. ¿Sí o no? Ah, la verdad falsa, dime, ¿qué sería? Claro, porque si es positivo, hace que la rapidez sea mayor. Y si la rapidez es mayor, ¿cómo lo vas a entender tú? Que la reacción ocurre en menos tiempo. Eso ya me dice verdadero. Y eso vendría a ser esa pregunta número que sería la número 10. ¿Sabes una cosa? Rapidísimo acá, una gráfica. Si hemos hecho esa gráfica, hemos hecho la gráfica nosotros. Mira acá. Fíjate solamente la pregunta 9, ¿sí? Sustancia A por acá, sustancia B. Tenemos 7 puntos, a ver.
Energía 1, energía 2 por aquí, energía 3, energía 4. Bien, campeón, mira, quiero que veas esta gráfica 9, que por cierto ya lo hemos hecho nosotros. Me estoy dando el tiempo ahí de copiarlo, pero ya lo hemos hecho, escucha. El eje X me indica la trayectoria y la base de la reacción. El eje Y me indica la energía, etc. Escúchame bien. Una pregunta, campeón. ¿Quién es el reactante acá? Dime, ¿quién es el reactante? ¿B o A? ¿Quién es? Háblame. A. ¿Quién es el producto? Dime, campeón. B. Por lo que tú te puedes dar cuenta, la energía del producto está por encima o está por debajo del reactante. Te escucho. Está por debajo. Y si está por debajo, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Que ganó o perdió energía? Te escucho, háblame. Perdió energía. Y si perdió, entonces, ¿qué proceso vendría a ser? ¿Endotérmico o exotérmico? Habla, ¿qué sería? Exotérmico. Ay, ay, ay. Entonces acá me doy cuenta que este delta D, ¿cómo tiene que ser? Menor que 0. ¿Verdad? Final menos inicial. Jóvenes, lo que está de color anaranjado vendría a ser una gráfica, ¿qué cosa? Sin catalizador. Y la energía de activación, por lo visto, ¿quién vendría a ser? Desde E2 hasta ¿dónde? Hasta E4. ¿Me dejo entender o no, jóvenes? Repito, lo que está de color anaranjado, ¿qué vendría a ser? Una reacción normal, sin catalizador, repito, cuya energía de activación, ¿cuál sería? Desde E2 hasta E4. Pero lo que está de color amarillo, campeón, ¿qué tiene? ¿Catalizador, sí o no? Fíjate acá. ¿Esto qué tiene acá? Tiene catalizador. ¿Qué tipo de catalizador sería acá? A ver, si disminuyó, escucha, si disminuyó la energía de activación, si ha disminuido la energía de activación, si disminuyó la energía de activación, ¿eso qué significa? Dime, ¿qué tipo de catalizador sería? ¿Positivo o negativo? Háblame, te escucho. Piénsalo, ¿eh? Piénsalo. Profesor, ¿qué es energía de activación? Es la mínima energía que se absorbe para que reaccione. Si la energía de activación es muy elevada, muy alta, aumentase, es porque la reacción es rápida o es lenta. Piénsalo, háblame, te escucho. Es lenta. En este caso, ¿qué pasó con la energía de activación? Disminuyó. Y si disminuyó, ¿qué tipo de catalizador sería el toque? ¿Negativo o positivo? Muy bien, es positivo, ¿eh? Sí, es positivo, definitivamente acá. Positivo. Perfecto. Entonces dice, señor, dice así. Mira, de frente dice acá. Se trata de una reacción exotérmica, el toque, ¿verdadero o falso? Háblame, ¿qué dice? Verdadero. ¿Qué dice la siguiente, campeón? Dice, ¿se absorbe calor? ¿Se absorbe calor? ¿O se libera calor? Vamos, dime, ¿qué se pasó acá? Se libera, porque el final está por debajo, sería falso, es exotérmica. Y si es exotérmica, ¿qué pasó? Dime, campeón, se libera.
se libera acá. Siguiente paréntesis, ¿qué dice, campeón? Dice, la energía de activación prima, o sea, de este pequeñito, vendría a ser igual, campeón. E3 menos, sí, verdadero. Energía con concatenación, o sea, verdadero, chicos jóvenes. Claro, a esto que está acá, ¿qué le están llamando? Energía de activación prima. ¿Verdad? Siguiente paréntesis, ¿qué dice ahí? La energía mínima para provocar la reacción se le llama energía de activación. Ah, ¿la verdad o falso? ¿Tú qué dices, campeón? Te escucho. ¿Verdad? Verdadero. ¿Qué es energía de activación? Esa es energía mínima que se requiere ¿para qué cosa? Para que ocurra la reacción. Si las moléculas reaccionantes colisionan con suficiente energía, forman una especie muy inestable. Claro, mira. Si chocan así, efectivamente van a formar una especie tan inestable que se llama el complejo activado. Y ese complejo activado finalmente va a formar ¿qué cosa? Un producto, si los jóvenes. Claro. ¿Qué sería? Estado de transición o también complejo activado. ¿Qué sería? Verdad. Entonces, Tigres, ¿cuál sería la clave acá? Te escucho. La letra. Claro, es la letra B, definitivamente, ¿no? Entonces, esa gráfica ya sabes en qué consiste, por favor. Y mira, quiero que tú hagas las preguntas teóricas, te explico esa parte que está acá, nada más, ¿sí? Bien práctico. Quiero que tú lo hagas por acá, escúchame bien. Señor, cuando quieras hallar la reacción de cada sustancia es muy fácil, es así, mira. Profesor, yo tengo la velocidad de él y quiero hallar de cualquiera de ellos, simple, ¿qué se cumple? Fácil, por ejemplo, que la velocidad de esa sustancia A es proporcional a ¿quién? A m minúscula. La velocidad de esa sustancia B es proporcional a ¿quién? Dime. A n minúscula. La velocidad de la sustancia C es proporcional a ¿quién? A p minúscula. ¿Me dejo entender? Y esa constante, ¿cómo se le llama? Se le conoce como la famosa velocidad de ¿qué? De la reacción. Así se le conoce. ¿Sí? Entonces, la velocidad de cada sustancia es proporcional a los coeficientes. Repito, la velocidad de cada sustancia es proporcional a los coeficientes. Muy bien, a los coeficientes. Muy bien, ¿no? Y esa velocidad y esa constante es velocidad de la reacción. Profesor, ¿y cómo se calcula la velocidad de una reacción? Se calcula así. Vas a multiplicar una constante K por la concentración de ¿quién? De los reactantes. ¿Cuál sería K? Concentración de ¿quién, campeón? De los reactantes elevado a su respectivo orden. Sí. Entonces, la velocidad de la reacción, ¿a qué vendría a ser igual? Una constante K por la concentración de los reactantes a su respectivo orden, así sería. Muy bien. Esa constante K, ¿qué me indica, campeón? ¿Qué me indica la constante K? Dime. ¿Es la constante de qué? De velocidad. Repito, ¿qué me indica la constante K? ¿Qué me indica la constante K? Es la constante de qué? De velocidad. ¿Sí? Esto que está acá, ¿cómo se le llama? Es la famosa constante de velocidad. ¿Y esa constante de velocidad de qué va a depender? Solamente va a depender de qué? De la temperatura. Esa constante de velocidad solamente va a depender de quién? De la temperatura. Sí. Depende de la temperatura.
por si acaso. Muy bien, muy bien, muy bien, importante acá, ¿sí? Perfecto. Señores, mira bien. De acuerdo a la cantidad de etapas, una reacción puede ser sencilla o puede ser compleja. Eso es muy importante. De acuerdo a la cantidad de etapas, una reacción que puede ser, dime a toque, sencilla o puede ser compleja. Sencilla o compleja. Y compleja. Joven, ¿qué es una reacción sencilla? Te escucho. ¿Cómo entiendes tú una reacción sencilla? ¿Aquella que ocurre en 3, 4, 5 etapas o una sola etapa? Te escucho. Háblame, campeón. Háblame, te escucho. ¿Cómo? Claro. La reacción sencilla se da, ¿qué cosa? En una sola etapa, ¿cierto? Y una reacción compleja, campeón, ¿cómo se da? En 2 o más etapas. Dos o más etapas. Jóvenes, una pregunta. Una reacción sencilla, campeón, ¿por qué se caracteriza? ¿Porque es una reacción rápida o es una reacción lenta? Te escucho. Una reacción sencilla, ¿qué es? ¿Lenta o rápida? Háblame, te escucho, campeón. Rápida, rápida. Una reacción sencilla, campeón, aquí. Es una reacción rápida. Y una reacción compleja, ¿qué es, campeón? Es una reacción muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Entonces eso ten en cuenta, ¿sí? Jóvenes por acá, escucha, por aquí, escucha por acá. Escucha. Escucha acá. Por otro lado, mira, jóvenes. Jóvenes, el orden de la reacción, por si acaso, no es un dato teórico. El orden de la reacción es un dato experimental. Pero para un examen de admisión, el orden podría coincidir con quién. Con el coeficiente como también no. Y eso tú lo sabes pues, por teoría. ¿En qué caso el orden coincide con el coeficiente? ¿En qué tipo de reacción? ¿Sencilla o compleja? Te escucho. Dime, vamos, dime, te escucho. Acá te digo. En una reacción sencilla, campeón, el orden es igual a quién. En una reacción sencilla, el orden a qué vendría a ser igual. ¿Sabes a quién, campeón? Al coeficiente estequiométrico. Repito, en una reacción sencilla el orden es igual a ¿quién? Al coeficiente estequiométrico. Pero en una reacción compleja, campeón, compleja, el orden y el coeficiente estequiométrico, ¿cómo son? Diferentes.
Entonces recuerda, a ver, te pregunto, pero quiero que me respondas, ¿en qué caso, por favor, el orden y el coeficiente son iguales? Te escucho, ¿en qué tipo de reacción? Háblame. ¿Sencilla o compleja? Sencilla. Mientras que una compleja son diferentes. Y por último, señor, cuando hablamos de una reacción compleja, es aquella que se da en dos o más etapas elementales, ¿cierto? Dos o más etapas elementales. Mi pregunta es, ¿qué etapa de dicha reacción compleja es la que te determina la velocidad de la reacción? ¿La etapa más rápida, la etapa más lenta o el promedio? ¿Tú qué dices? No, señores, en una reacción compleja, o sea, de muchas etapas, ¿sabes quién determina la rapidez? La etapa más lenta, ¿sí? En una reacción compleja, ¿quién determina la rapidez de una reacción? La etapa más lenta. Entonces recuerda acá, en una reacción compleja, la etapa más lenta, aquí, una reacción compleja, aquí, la etapa más lenta determina su rapidez. Aquí, la etapa más lenta determina qué cosa, su rapidez. Por si acaso. Entonces ya sabes, ¿ah? Mira, hazme un gran favor, jóvenes. Te voy a dar unos minutitos. Así, marca las siguientes preguntas de una vez. Hay bastantes preguntas que está bien bonito. Hazte la pregunta número 1, hazte la 4, la 8 y la 9. Hazte la 1, la 4, la 8 y la 9. Son 4 preguntas teóricas. Vamos, campeón. Tú mismo eres, ¿sí? Mientras que vas copiando, le van tomando captura, hazte la pregunta 1, 4, 8 y 9. Son 4 preguntas teóricas. Hazlo rapidísimo, cabrón. Vamos, rapidísimo. Que voy a mencionar.
Sí, 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 no te preocupes, yo me cargo. Ya, está encendido el micrófono. Ya va. Vamos a hacer esas 4 preguntas. Ahorita te pregunto las claves, ¿ah? Voy a borrar eso. Bien, campeón, vamos por acá. Una pregunta, ¿ves bien ahí la imagen? ¿Ves ahí la pantalla? Sí o no, fíjate por favor. Confirma, ¿ves bien ahí la pizarra? ¿Lo ves con claridad o se ve borrosa? ¿Se ve borrosa? Ahora sí, ¿no? Ya, sí. Es por momento, que a ver. La pregunta 1, ¿cuál fue? Te escucho, campeón. Díctame. Dime, ¿cuál fue la clave de la pregunta 1? Rapidísimo, campeón. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Dedito. Dedito. Mira, para serte franco, dice, a ver, no es la letra D. A ver, un momentito, por favor. Chequea bien la segunda premisa. Y fíjate si es verdadero o falso. No es lo mismo choques que choques efectivos. Chequéalo, por favor. Sí. Lo voy a poner. El agua, ¿no? Ya, ahí está. ¿Esta qué es? Este es su boleta de mayo. Uno está considerando lo que es su liquidación, ¿no? Ya. Esta es su liquidación. Esta es la cosa que va a 159.15, igual que dice la boleta. Lo mismo que sí. 159.15. Estos son vacaciones truncas, ¿no? ¿Y esto vacaciones truncas? Esas son vacaciones truncas. O sea, esto de acá aparece en su boleta. Toma. Este es el monto que se va a pagar por liquidación, ¿no? Ya. Y este es el certificado. Sí, sí.
Ya no trabajan tan bien. Ya. ¿Desde cuándo me hacen el depósito a mi cuenta? Ahorita voy a hacer le voy a hacer que ya firmó los documentos para que le transfiramos. Ya. ¿Esto qué para mí, no? Ya, pero... Espérate. ¿Esto qué es? Ah, ya, esto es... Entonces, al final, ¿cuánto es lo que me van a depositar así neto? Esto de acá, 159.15. Ya, esto es por liquidación. Sí. Ya, y por ocasiones truncas. Lo que pasa es que, bueno, en la liquidación de nuestro consumo IP calculamos lo que son ocasiones truncas, ¿no? Acá puede ver. Este de acá es el monto que se le va a depositar y acá está su cálculo, por ejemplo. Su sueldo promedio salió 1800.9, ¿no? Ya. Los 6 meses que ha tenido últimos, ¿no? Sueldo promedio, este salió 1809, ya no tiene otro, bueno, ya no hay asignación familiar, no hay otro, ¿no? Este de acá se calcula más lo que ha estado con nosotros, ¿no? Un año, 6 Ya. meses con 2 días. Pero se está calculando solo 6 meses con 2 días, ¿por qué? Porque el año que ya cumplió con nosotros se le pagó, ayer Sí. lo cumplió, ¿no? Ujú. Lo que se le está considerando son 6 meses, ¿no? Como son prácticamente por esos 6 meses 182.92 y por los 2 días 2.01, ¿no? El resultado sería 182.93, se le está reteniendo el 13%, es por eso que tiene 159.13, ¿no? No 159.15, ¿no? Ya, Y o eso de sea, o sea que este es el único depósito que voy a percibir. 150.000. 159.15. Ya, ok. Ya, ¿y eso cuándo están haciendo el depósito? Hoy día voy a hacer para que le transfieran lo más rápido, ¿bueno? Ya, listo, ya. Pero después a cuenta sueldo me lo transfieren, ¿no? Sí. Ya, sí, por favor. Gracias, ¿eh? Ya, gracias. Bien, campeón, ahora sí, disculpen. Estaba diciendo los documentos, así. Campeón, la pregunta 1 realmente es 1, 2 y 3, fíjate tú. La pregunta 1, la segunda premisa, ¿realmente es verdadero? Dice, ya marque cuál debe ser correcto. La velocidad de una reacción varía continuamente a medida que la concentración cambia. ¿Verdad o falso? Verdadero. Pero fíjate la segunda. A nivel molecular, ¿la velocidad de una reacción depende de la frecuencia de las colisiones? ¿O depende de la frecuencia de las colisiones efectivas? Háblame. Háblame, campeón. Claro, no cualquier choque genera una reacción, solamente algunos. ¿Quiénes han dicho eso? Algunos. Los choques efectivos. La verdad, esa pregunta 1, no hay clave, campeón, no hay clave. Ahí sería verdadero, falso, verdadero, y te piden lo correcto, no hay clave. Ya, para que la clave sea la letra D, agrégale en tu PDF que puedes hacer colisiones efectivas, ahí recién, ¿sí? Colisiones efectivas, ahí recién vendría a ser. Ahí recién, colisiones efectivas. Muy bien, muy bien, muy bien, así que lo tengo hablado. Perfecto. Bien, campeón. Sigamos acá. Vamos acá. La pregunta 4, ¿cuál fue la clave? Te escucho, dime la gráfica, al toque, ¿cuál fue? Vamos, dime, dicta, ¿cuál fue? Vamos, campeón, tú dime, ¿cuál fue la 4? Vamos, dime, ¿cuál fue? ¿Nada? A ver, ¿me sigues, ah? Ojo, participa, por favor, acá. Participa, ya. La pregunta 1 simplemente es así, ¿no? Es cuál es verdadero. La pregunta 4, ¿qué dice?
La entalpía de combustión vale más 2600. En esa pregunta 4, campeón, ¿la energía del producto está por encima o está por debajo del reactante? Te escucho, háblame, ¿cómo está? Por encima. No, del producto. Ah, y si está por debajo, ¿qué significa? ¿Que ha absorbido, que ha liberado? Dime, campeón. Habla, ¿al liberado, pues, campeón? Claro, entonces es exotérmica. Y si es exotérmica, el delta de H, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Y si es negativo, campeón, ¿cuánto saldría? Te escucho, ¿cuánto saldría? 100 menos 2700. ¿Sería qué cosa? ¿Entalpía de qué? De los productos menos entalpía de qué? De los reactantes. Señores, según el gráfico, ¿cuánto vale la entalpía de los productos? Dime, campeón. ¿Cuánto vale? 100. ¿Reactantes cuánto vale? 2000 qué? 700. Entonces, ¿cuánto sale delta de H? Menos que 2600. Entonces, eso que viene a ser acá sería falso, ¿no? Siguiente paréntesis. ¿Se requiere como mínimo 500 kJ para iniciar la reacción, sí o no? ¿Tú qué dices, campeón? Vamos, ¿tú qué dices? Vamos al toque, campeón. ¿Tú qué dices? Claro. ¿Qué es energía? A ver, ¿qué es energía de activación? Es la energía mínima para que ocurra la reacción. Si te das cuenta, la energía de activación, ¿cuánto vendría a ser? Esos 3200, que es el máximo, menos el inicial. Y esos 500, ¿qué sería? La energía que mínima, ¿para qué? Para que inicie la reacción. Entonces, ¿qué sería acá? Me enredo, ¿no? Siguiente paréntesis. Al agregar un catalizador se incrementa la entalpía de reacción. Al agregar un catalizador, mira, si no te dicen qué tipo de catalizador, entiende que te están hablando de qué tipo, negativo o positivo. Háblame. Positivo. Entonces acá, si agrego un catalizador positivo, entonces hace que la reacción sea más rápida. Y si es más rápida, ¿qué quiere decir? Hay que estimularlo menos. O sea, ¿qué pasa con la energía de activación? Disminuye. Pero jóvenes, lo que siempre dije, señores, lo que nunca cambia, ¿qué vendría a ser, campeón? El calor de reacción o el valor de la entalpía. Eso nunca cambia, dice acá. Al agregar un catalizador se incrementa, sería falso. Acá no. Disminuye, que es EA, campeón, energía de activación, pero no altera el delta de H. El calor de reacción no altera para nada, por si acaso. ¿Sí, jóvenes? Entonces, lo que viene a ser acá, dime, sería falso. La clave, ¿cuál sería la pregunta 4, campeón? Falso, verdadero, falso. ¿Sí? Díctame la pregunta 8, ¿cuál fue? Te escucho, campeón, háblame el toque. Ahí, campeón. La pregunta 8, ¿cuál fue? ¿Cuál? Dedito, a ver, dice. Mira, qué bonito, respecto a la cinética, dice aquí, ¿qué factores? La velocidad de cada sustancia se mide por la variación de la concentración respecto al tiempo. ¿Verdadero o falso? Dime, campeón. Habla, ¿qué sería?
¿Verdad? Verdadero, pues claro, la velocidad de cualquier sustancia, ¿cómo lo voy a calcular? Es el cambio de qué? De concentración respecto a qué? Al tiempo, ¿verdad, joven? Este sería acá la velocidad de una sustancia, cambió acá, se mide por el cambio de concentración, sería verdadero. Siguiente paréntesis. Al inicio de la reacción, ¿la velocidad es máxima, sí o no? ¿Tú qué dices, campeón? ¿Tú qué dices? Cuando iniciamos la reacción, iniciamos con todos los reactantes. Está muy concentrado, alta cantidad. Y cuando se da la mayor concentración, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Es pequeño o es grande? Te escucho, háblame. Grande, pues claro. Dice acá, al inicio la velocidad es verdadero. Siguiente. El grado de división de las sustancias influye en la velocidad. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Habla. Verdadero. Cuando más pulverizado se encuentre, tiene mayor rapidez. ¿Qué sería? Verdadero, ¿no? ¿Y qué te dice? Un catalizador positivo aumenta la velocidad. Sí, sí, sí. Y también la energía de activación. Claro, sería falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un catalizador positivo, sí, pues, sí, aumenta la velocidad, pero sin embargo, camión, disminuye que es EA, energía de activación, eso sí lo disminuye. Entonces, ¿qué sería acá? Sería falso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave de la pregunta 8, campeón, al toque? ¿Cuál sería la clave? La letra, márcalo ahí. Dime, campeón, hasta ahí, honestamente, ¿hasta ahí todo claro, jóvenes? La 9 creo que hemos hecho, ¿no? La 9 hemos hecho, pensé que no habías hecho. Entonces, ahí tienes hasta la pregunta 8 totalmente desarrollada. Cualquier duda, cualquier inquietud, consulta, por favor. Cualquier duda que tengas, cualquier inquietud, consulta con toda confianza. ¿Alguna duda, una pregunta ahí, campeón? Habla, ¿todo claro hasta ahí? Pregunten, ¿ah? Todo claro, ¿verdad? Bien, entonces veamos acá. A ver, joven, vamos a ver acá. Ahí, campeón. Vamos a la pregunta 3, ¿qué te parece? La pregunta 3. La pregunta 3. A ver, veamos. ¿Qué dice la pregunta 3? Dice así. En disoluciones acuosas, el bromo molecular reacciona con el ácido fórmico, según la siguiente reacción que está ahí, tanto. Listo. El bromo molecular tiene un color café rojizo, característico y varía según la concentración. A medida que la reacción progresa, la concentración de bromo disminuye rápidamente. Jóvenes, se calcule la velocidad del bromo en los 50 primeros segundos. Creo que está directo, campeón. En el tiempo cero, ¿cuánto vale la concentración del bromo? Dime, ¿cuánto vale? 0, ¿cuánto? Dime, háblame.
0, ¿cuánto? 0,012 molar. En el tiempo 50 segundos, ¿cuánto vale la concentración del bromo? Vamos, dime, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, campeón? 0,010. ¿Qué estás observando? Que a medida que transcurre el tiempo, ¿qué está pasando con la concentración? ¿Aumenta o disminuye? Háblame, te escucho. Disminuye. Entonces ya salió, pues, entonces, señor, como te están dando las concentraciones iniciales y finales de frente, ¿cómo calculas tú la velocidad de este bromo? Simple. Es un cambio de qué? De concentración respecto al tiempo. ¿Se terminó? Campeón. Cuando tú hablas de cambio de concentración, ¿qué sería? Final menos inicial. Final menos inicial. Final menos inicial. ¿Cuánto vale el final? Háblame. ¿Cuánto vale el final? Dime, ¿cuánto vale? A ver, tiempo inicial, tiempo 0. Tiempo final, 50 segundos. En 50 segundos, ¿cuánto es la concentración final? Te escucho, por favor, dítame. Vamos, ¿cuánto es? Dime. 0,010 molar. Menos que, ¿cuánto vale el inicial? Te escucho. ¿Cuánto vale? Dime, ¿cuánto vale, cambio? ¿Cuánto vale? 0, ¿qué? 12 molar. ¿Cierto? Hasta ahí. Respecto al tiempo, pero ese tiempo, ¿cuánto ha sido, campeón? ¿Cuánto ha sido el tiempo? Dime, ¿50 segundos, sí o no? Ya, hay que reemplazar. ¿50 qué? Segundos. ¿Cuánto sale ahí? A ver, restamos, campeón. ¿Cuánto sale acá? La velocidad del bromo 2 a que es igual. Dime. La resta, ¿cuánto sale? Menos 0,002 molar. ¿Sobre cuánto? 50 ¿qué? Segundo. ¿Esto cuánto es? Menos ¿qué? 2 por cuánto? 10 a la cuánto, háblame. Menos 3, ¿no? Corre acá, mira, corre acá, corre acá. Corre 1, corre 2, corre 3. ¿Sí, jóvenes? ¿Sobre cuánto? 50 segundos. Entonces, profe, ¿cuándo sale eso? De frente, Petir, mira. ¿Qué te parece acá? Así, multiplicas, a ver, mira, por 100 entre 100. No altero, ¿sí o no, joven? Yo no te puedo simplificar. La velocidad del bromo 2, ¿a qué es igual? Obviamente menos. ¿Cuánto? 2 por 100, ¿cuánto sale? 200. 200 entre 50, ¿cuánto es? 4 por 10 a la ¿cuánto, campeón? Aquí, ¿qué te queda? ¿10 al cuadrado, sí o no? ¿Eso cómo pasa arriba? ¿Con más 2 o con menos 2? Te escucho, háblame. Entonces, ¿qué te quedaría arriba? 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sale? 10 a la cuánto? A la menos 5. ¿Y qué te queda? Molar por segundo. ¿Cuál sería tu respuesta? Háblame. Casita, ¿no? Clave las letras. Una pregunta, campeón. Una pregunta. ¿Qué significa este signo menos? Habla. ¿Qué significa? Que a medida que transcurre el tiempo se va consumiendo. Claro, o sea que sí, tiene interpretación. Sí, ¿qué significa? Que a medida que transcurre el tiempo se va consumiendo. Significa que a medida
se va consumiendo. A medida que transcurre el tiempo se va consumiendo, se consume, se consume, se consume. Eso es lo que significa. ¿Sí? Eso es lo que significa. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad, jóvenes? Y ahí tienen la respuesta a esa pregunta número 3. Campeón, preguntas, dudas, hasta ahí todo claro. Estamos haciendo así con calma, tranquilo, es un tema, la verdad, bonito. Si te viene la teoría bien clara. Por eso te he puesto preguntas bien teóricas ahí para que tranquilamente puedas afianzar más y más y más y más. Vemos la pregunta 5. ¿Voy a hacer jóvenes acá? La pregunta 5. ¿Qué dice la pregunta 5, por favor? Ya. Una más, ya, una más. Y después te pongo las claves. Una más, ¿sí? Aguanta acá, dice. Determine el valor de la constante. Profesor, ¿qué me dicen acá? Tengo el oxígeno gaseoso más ¿quién? 2 veces NO en fase gaseosa. ¿Qué por ciento está balanceado? Vale la unidad. Dice así. Si la velocidad de reacción inicial vale tanto, cuando las concentraciones valen tanto, calcule la constante. Jóvenes, juega acá, escúchame. Como te dije, si a ti no te dicen qué tipo de ecuación es, ¿qué tenemos que sobreentender? ¿Que es una reacción compleja o es una reacción sencilla? Te escucho, háblame. ¿Qué será? Dime. Dime, ¿sencilla o compleja? Dime, campeón, dime, ¿qué será? Sencilla, pues, claro. Entonces, digo acá, ¿no? Sea la reacción elemental o sencilla. La velocidad de la reacción, aquí dice una constante K por la concentración de los reactantes. Dime, ¿quiénes son los reactantes? ¿Quiénes son los reactantes? ¿Quiénes son? El oxígeno, elevado a la ¿cuánto? A la 1. ¿Por quién? Concentración del NO elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Eso es, señores jóvenes. Eso es. Entonces, si tú te das cuenta por acá, reemplaza por campeón. Esa pregunta número 5 que te dice, te da la velocidad. ¿Cuánto es esa velocidad? ¿Cuánto vale? Vale 3,1 por 10 a la menos 2. Una constante K. ¿Cuánto vale la concentración del oxígeno, campeón? Según el dato, ¿cuánto vale? Si tú te pones a leer, ¿cuánto vale? 1,10 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Tengo 1,10, ¿ves ahí? ¿Ves ahí? Sí, es verdad, ¿o no ves? ¿Sí, jóvenes? ¿Cuánto? 1,10 por cuánto, Pero este oxígeno vendría a ser a la 1, ¿sí o no? Aquí está. ¿Por quién? ¿Por quién? Dime, campeón. Por la concentración del NO. ¿Cuánto vale el NO, campeón? ¿Cuánto vale el NO? Vale 1,3. Entonces elevado al cuadrado así. Nada más. Y hay que reemplazar, por campeón. Simplemente hay que estar operando acá, ¿no? Operemos acá. ¿Qué te quedaría? Profesor, acá. Se va. ¿Cierto, jóvenes?
Y finalmente, el valor de K es así. ¿Sería cuánto, campeón? 3,1 sobre cuánto. Sobre todo esto sí, ¿qué sería acá? Dime, sería 1,10 por cuánto, campeón, 1,3 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Jóvenes, ya lo hice esa operación, ¿sí? Y esa operación en esa pregunta número 5 te va a salir ¿cuánto? 1,67 por 10 a la 4. Y ahí tienes la resultante de esa pregunta 5. ¿De acuerdo? Entonces, mira, en verdad, como te puedes percatar, conceptos claves, señor. Si a ti no te dicen qué tipo de reacción es, sobreentiende que es sencilla. Segundo, en una reacción compleja, ¿quién determina la rapidez de una reacción? ¿La etapa más rápida o la más lenta? Ahora dime, ¿quién? ¿La etapa que más? Más lenta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? A ver, jóvenes. A ver, rapidísimo acá. Si aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con la rapidez? ¿Aumenta o disminuye? Háblame, te escucho. Aumenta. ¿De qué otra manera podemos aumentar la rapidez? ¿Pulverizando menos o pulverizando más? Háblame, te escucho. Pulverizando más. Cuando más pulverizado se encuentre la sustancia, ¿qué es lo que tendría? Mayor rapidez. Muy importante, muy importante. Señores, ya pues si la pregunta 6-7 va para ti, acá te pongo las claves, ¿sí? Entonces, la pregunta 6-7, campeón, 6-7, ahí tienes esas clavecitas. Jóvenes, la próxima semana vamos a ver el tema de equilibrio químico. Es un temón realmente, así que yo te pido que vengas practicando, que vengas leyendo los conceptos, cuáles son las condiciones de equilibrio y sobre todo, jóvenes, el famoso principio de Le Chatelier. Ese es muy importante. Ya me cambiamos. Entonces, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ahí tienen las dos clavecitas que faltaban, las 6 y las 7. Y ya nos estamos viendo la próxima clase, siempre Dios mediante. Recuerda, la próxima semana vamos a ver equilibrio químico. ¿Sí, campeón? Muy bien, cuídense, que tengan un buen almuerzo porque a las 3 creo que van a tener clase nuevamente, ¿verdad? Ya me cambiamos. Cuídense, hasta luego, jóvenes, nos vemos.